Eh, Muy buenas tardes a todos y todos, a todas y todos. Y a todos también. Vamos a comenzar hoy, vamos a continuar. Ya dimos todos los elementos del constitucionalismo histórico mexicano en la base. Les puse, les hice varias lecturas, les hice cambios a las lecturas. Esto es importante. Voy a estar un poquito más apurada en estos cambios para que no les agarre así. A mí me gusta cambiar las lecturas. El semestre pasado, en Constitucional, yo les puse un manual, que ahí lo van a tener en las complementarias, que es un manual que son 2 tomos de Derecho Constitucional por el centenario de la Constitución, que a mí no me disgusta, pero realmente tampoco me aportó grandes cosas, porque es un manual entre derecho positivo e histórico. ¿Qué cambios se dieron en la Constitución en los 100 años de lucha? Y realmente después que lo fuimos viendo en toda la clase, fue el primer semestre del COVID, y lo íbamos viendo, yo me fui dando cuenta que realmente no cumplía todo el objetivo de la clase, ¿no? Me interesa más debatir los procesos constitucionales, lo que está establecido, cómo se fue dando, etc. En este sentido, estoy cambiando las lecturas, es decir, el tomo 1 y 2 no es que lo vayamos a leer. A lo mejor leemos algún capítulo, pero no todo. No todo lo que estaba puesto. No estaba puesto todo, ¿no? Es muy largo. Y he ido cambiando las lecturas. Por ejemplo, en estos momentos le subí una lectura sobre las reformas neoliberales en México. Hoy vamos a ver ese punto. Justamente, qué pasó después del constitucionalismo social mexicano, que lo vimos la clase pasada. Ya terminamos todas esas lecturas. Las que son oficiales, si van a examen, recuerden. Y les puse las reformas neoliberales en México, donde están todos los cambios constitucionales, y ahorita yo les voy a explicar todo ese ámbito, ¿no? ¿Qué fue lo que fue pasando con ese constitucionalismo que es, por un lado, neoliberal y también garantista en materia de derechos humanos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Yo tengo un PowerPoint, a los que tomaron teoría del Estado conmigo se los puse el semestre pasado, ahorita se los voy a poner, pero y hoy ya terminamos toda esa parte. Y el miércoles comenzamos, porque esto ya nos da pie para comenzar a hablar ya del capítulo 1 constitucional. Tienen que bajar sus constituciones, si pueden, esta semana, por los cambios que se vienen dando constantemente, por un lado, y por otro, bajar me refiero electrónicamente, no comprarla no tiene mucho sentido porque sí cambia, pero bueno, también como se sientan mejor, ¿no? Yo no me voy a meter en eso. Y por otro lado, requieren también ir atentos a las lecturas, porque estoy poniendo como pequeños artículos o artículos más amplios, hay que leer. Uno sobre la reforma de derechos humanos del 2011, ya con los conceptos de derechos humanos, de Rodrigo Gutiérrez. Otro mío sobre los conceptos básicos de los derechos humanos, qué son los derechos humanos para que lo entendieran bien. Y otro sobre qué es el bloque de constitucionalidad, el principio de interpretación conforme, el principio el control convencional, de convencionalidad. Ya vamos directo a la supremacía de la Constitución, todo esto, que está en el capítulo 1, y un PowerPoint mío sobre principio de no discriminación, para que también lo entiendan. Eso nada más es el artículo 1, imagínense. Son 4 textos. También está todo muy enriquecido. Ya hay otras partes de la Constitución que son mucho más rápidas, más tranquilas, mucho más rápido. Y después vamos a pasar al artículo 2, que es pueblos indígenas. Y ahí les voy a poner, van a tener que leer otro tanto más. Y de ahí ya vamos a pasar, bueno, de hecho no vamos a ver solo el 1, vamos a ver artículo 1, 3 y 4 juntos. 1, 3 y 4, y después aparte el 2, porque pueblos indígenas yo lo quiero tratar aparte. Y ya después vamos a ver todos los demás que son el debido proceso, las garantías penales, todo esto. Y por último, propiedad. Ese es el primer capítulo de la Constitución. Entonces el miércoles ya comenzamos, así que estén atentos de cómo vamos a ir leyendo. Para el miércoles ya hay que leer, ya hay 3 lecturas para el miércoles. Claro, yo el miércoles voy a ir haciéndoles preguntas, etcétera, pero voy a ir también elaborando un discurso, sobre todo en los primeros 40 minutos,
45 minutos acerca de los temas, ¿no?, fundamentales, que quiero que ustedes comprendan, y después ya ustedes profundizarán, les haré preguntas, ustedes podrán abordar también de lo que lean, etc. Pero lo que les estoy es preparando para que ya se aborden, que ya empezamos todo este proceso, ¿no? Y va a ser así, va a ser entre lecturas y el articulado constitucional, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Y vamos a trabajar mucho con la Constitución, con el documento. Siempre lo voy a tener aquí abierto y vamos a trabajar con él, ¿no? Lo vamos a leer, etc. El semestre anterior, yo apenas sabía trabajar con Zoom, la verdad, y no lo usamos tanto. Ahora podemos usarlo mucho mejor, ir leyendo juntos, ir viendo, y ir discutiendo cosas. ¿Está bien? Bueno, solamente quería darles todas esas informaciones porque el miércoles ya comenzamos esa parte. Ahora vamos a dar la entrada a esa constitución que tenemos hoy. ¿Por qué, Eric? Porque Perdón, dije, profesor, porque porque como hablé comentó de que... miércoles, Ajá, ¿verdad? No, el así lunes. es. No, porque estoy perdida yo con la fecha. No, no me hagan caso. Todo esto es el lunes. Sorry. No. Sí. No, yo no falto a clases. No se preocupe. Por suerte, ¿no? No tengo ningún problema, no, todo bien, no falto a clases. No, Eric, el lunes, todo esto es el lunes. Vale, disculpa. Muy bien, gracias, Eric. Perfecto, gracias, profe. Bueno, entonces, vamos. A veces me pasa eso, estoy desubicada, no entiendo, no sé si soy lunes, miércoles, estoy así. Cuando hablo con ustedes, me pasa mucho eso. Pero bueno, pero no es que yo esté desubicada aquí, yo sé perfectamente que es miércoles, hoy tuvimos reuniones, cosas, pero bueno. Bueno, vamos a dar la entrada a ese proceso constitucional, a esa constitución que tenemos hoy. Ya vimos todo el proceso del siglo XIX, constitucionalismo liberal, vimos el constitucionalismo social, cómo México es un gran precursor de ese constitucionalismo social, cómo esa constitución del 17 es la primera constitución social. Esto es impresionante, cómo México tiene 200 años de debate Hola, constitucional. jefa, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Me estás saludando a mí o estás saludando a tu jefa, Elías? Elías, Perdóneme, maestra, es que estoy aquí en el trabajo. ya sé. Perdón, se me activó el micrófono. Estoy todavía en el trabajo, maestra, perdóneme. No te preocupes, ya sé. Sí, pues sí, eso ya me di cuenta, chiquito. Vamos. Bueno. Entonces, les voy a compartir, justamente, les voy a compartir un PowerPoint porque ahí tengo todos los elementos para que lo tengan. Se los voy a subir a la página. Los que tuvieron teoría del Estado creo que se los subí, ¿verdad? En teoría del Estado, si no, es el mismo PowerPoint. Y les voy a dar todos los elementos de cómo realmente la Constitución tuvo una serie de cambios posterior al 17, todo lo que hablamos la clase pasada, ¿no? De todos los procesos estos de profundización a partir de la Revolución Mexicana, de lo social, y que realmente yo diría que sí hubo un Estado social de derecho y un constitucionalismo social en México muy fuerte, muy importante, en materia de redistribución de recursos, sobre todo hasta los años 80, hasta el 82, que fue la gran devaluación famosa aquella, ¿no? Que empieza la crisis económica, y que esto está motivado, antes que les ponga el PowerPoint, hay que entender dos cosas. Esto no es una situación de México específica vinculada a México por sí mismo, ¿no? Sino a la situación global del mundo, ¿no? El mundo, cuando triunfa la Revolución Mexicana y se aprueba la Constitución de 1917, ¿qué es lo que viene después en el mundo? A ver, ¿qué va a pasar en el mundo posteriormente, al 17, 18, 19? ¿Qué ocurre después a nivel global? ¿Quién me dice? ¿Las guerras mundiales? Exactamente lo dan la Segunda Guerra Mundial. Ya había pasado la primera, del 14 al 17, viene la Segunda Guerra Mundial como el reacomodo del capitalismo, de la hegemonía del capitalismo, se hace hegemónico Estados Unidos, y justo
es un proceso de crisis que afecta sobre todo a Europa, ¿no? A Europa, parte de Asia, hasta cierto punto, bueno, Japón específicamente. Por otro lado, está triunfando la revolución en China, por ejemplo, de que habían sido un gran imperio toda la vida y pasan a una revolución cultural. Por otro lado, en América Latina, pues América Latina no se resiente tanto en materia de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante. Y lo que va a pasar en América Latina, que incluso para América Latina es un boom económicamente, es un boom económico todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. No solamente porque América, por ejemplo, México que vendió petróleo, lo mismo a los aliados toda esa discusión que ha habido y que ahora, bueno, ahora este año la discusión va a ser sobre la independencia, 1821, el bicentenario, ¿no? Este año va a ser esa la discusión, pero siempre había una discusión de que fue toda la participación de México y los países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial, cómo participaron, etc. Ahí hubo de todo, hubo pacto con los aliados de todos los países, hubo pacto con el fascismo, en fin, y después, y como también hubo muchos grupos sociales y revolucionarios, marxistas, socialistas que se unieron a las guerras, brigadas, las famosas brigadas de Socorro Rojo, las famosas brigadas internacionales, que partieron de México, que partieron de toda América Latina, a luchar, por ejemplo, en España, primero, en la Guerra Civil Española, en 36 al 39, en el 36, justamente, por cierto, hoy es 14 de abril, ¿no? ¿Sí? Hoy es el aniversario de la República Española, de la Tercera República. Hoy es el aniversario de la Tercera República Española, que todavía hay una monarquía parlamentaria, por Dios, horrible, una monarquía allí, teniendo un país que la mitad quiere república, o más, yo no sé, no tengo la estadística, pero bueno, pues de mis amigos todo el mundo, pues son muchos amigos y no hay uno monárquico ni jugando, por Dios. Y por eso a los que les gusta el fútbol yo no los voy a Real Madrid, me molesta mucho que haya pasado hoy en Champions, no, porque son clubes de fútbol muy vinculados a la monarquía, la verdad. Aunque a ustedes les guste, no sé, a que les guste, a mí no me gustan, por eso, más político, otra cosa. Y el Barça me gusta más, aunque también tuvieron sus bemoles, pero Franco sí se dedicó como dictadura española a apoyar a clubes de fútbol como el Real Madrid, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con lo real. De hecho, los antagonismos de los clubes de fútbol en España, lo pueden ver en las localidades, es los clubes que son bien más republicanos o más laicos y los que están vinculados a la realeza. En el nombre incluso se puede ver la historia y todo. Muy interesante, pero bueno, volvemos. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente lo que va a pasar con este constitucionalismo social es que se empieza a expandir inicialmente en América Latina. Y esto se los di a los de teoría del Estado en el Estado Social de Derecho. Acuérdense que en teoría del Estado esto se llama Estado Social de Derecho, en constitucionalismo se llama constitucionalismo social, en derecho constitucional. Y se expande mucho por toda América Latina, y si hacemos una historia del derecho comparado, vas a ver, por ejemplo, en Cuba, en 1940, la Constitución de 1940 cubana es completamente bebe de la Constitución mexicana, ¿no? Y vas a encontrar muchas constituciones en todas estas décadas, sobre todo los años 40, finales de los 30 y los 40, en plena guerra mundial, donde América Latina va copiando la Constitución mexicana como un modelo, sobre todo estos grandes elementos que son lo laboral, lo agrario, etcétera, etcétera. Algunas, no todos, donde no hubo reforma agraria y donde no se copiaron los modelos agrarios, hoy todavía hay conflicto en esos países de América Latina. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y Europa, ante la gran crisis por la Segunda Guerra Mundial, no vamos a mencionar todo lo que pasó, pero lo que provoca es que todos los países europeos entonces empiecen a adoptar el constitucionalismo social. Todos los países europeos. Todo el centro de Europa, todo el mundo empieza a adoptar constituciones con este corte social, derechos laborales,
derechos, bueno, pues por lo menos justicia agraria, aunque en Europa el tema agrario se industrializó mucho, ¿no? Sobre todo derechos laborales, ¿no? Y otros derechos, bueno, las votaciones de las mujeres, que empezó en los años 20 y que después siguió. En todas estas constituciones ya se empezaron a incorporar las votaciones de las mujeres, y por ejemplo en Estados Unidos esto fue una guerra, la famosa guerra de los civil rights, en inglés, derechos civiles, en los años 50, ¿no? Que le costó la muerte a Martin Luther King, a Malcolm X, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo mucho, si pueden ver documentales por ahí, hay cosas en Netflix, hay cosas en Amazon no sé si vi algo en Amazon, no, en Amazon no vi nada de eso. Es Netflix y en HBO hay muchos documentales sobre Martin Luther King, Malcolm X, la lucha de los derechos civiles. Hay una película que está en Netflix que se llama El Juicio de los Siete en Chicago, El Juicio de los Siete en Chicago. Muy buena, la acaban de sacar hace unos meses, sobre esta lucha, y está muy buena. Y si no, en internet, búsquenla, El Juicio ya saben que todo se puede bajar, o casi todo. Copiar, bajar, etcétera. Entonces, El Juicio de los Siete en Chicago, sobre sucesos, sí está. Dime. Y está en los 7 de Chicago sí está en el internet, maestra. Pero eso, porque yo la vi. Buenísimo. Y vean, hay una serie de Malcolm X nueva en Netflix del año pasado. A mí me parece bastante buena, todo con material documental, muy buena. Hay otra serie hay series documentales de Martin Luther King, también muy buenas, la verdad. Bastante bien para ser hechas allá mismo en Estados Unidos y todo. Entonces, bueno, el mundo anglosajón como Estados Unidos, por supuesto, nunca hicieron constituciones sociales como las nuestras. Esto es mucho del sistema románico. Y cuando hablo de Europa, estoy hablando de todo ese sistema románico. España, no, Inglaterra es mundo anglosajón, Francia, Italia, el mundo, Alemania. Yo, la verdad, no tengo todas las fechas, sino esto sería una clase de derecho constitucional comparado, y no lo voy a poner buenísimo, ahí está. Buenísimo, eso. Yo digo que todo está en internet. Ahí hay que buscar y ver, se los recomiendo mucho, gracias, muy bien. Buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente lo que está pasando es que el mundo se reacomodó hegemónicamente, y eso es lo que quiero explicarles desde el punto de vista histórico, al final, aunque sean los soviéticos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, eso no lo puede, eso hay que decirlo, porque a mí me molesta mucho que siempre digan que los Estados Unidos llegaron y con la salvación, no. Fueron los soviéticos los que pusieron los muertos, fundamentalmente, y los que hicieron ganar y frenar el fascismo y el nazismo. Lo que pasa que al final de la guerra se unieron, ¿no? En aliados soviéticos, ingleses y gringos, aunque se caían muy mal todos, pero el Churchill, Stalin y Roosevelt, ¿no? Roosevelt, en el caso de Estados Unidos, que después muere muy temprano ahí ya, después. De hecho, a Roosevelt le decían que era el presidente comunista de Estados Unidos, rojo, con todo lo que hizo el New Deal y todo esto, que es todo el nuevo pacto para darle derecho a los trabajadores, justamente, porque Estados Unidos, acuérdense que se mete en la guerra, pero se mete con grupos, no es que su territorio sufrió la guerra, al revés. Todos los territorios que no sufren guerras ganan económicamente con las guerras, ¿no? Pero quedó al final como el poder hegemónico, Estados Unidos, o el polo más vinculado a Estados Unidos, que incluso, no sé si ustedes han leído un poco de historia, pero Estados Unidos lo que hace el mundo globalmente es meterle todo el dinero del mundo a Alemania, por eso Alemania hoy es la gran potencia que es en Europa, es la gran potencia europea. Alemania domina Europa continental. Y esa disputa entre Inglaterra saliendo del Brexit, Alemania y la Unión Europea,
tiene que ver con esa disputa un poco ya más antigua entre los ingleses, los alemanes, y la disputa por la dominación de los recursos, de las decisiones políticas, etc. Bueno, y el gran aliado de Alemania hoy, de Estados Unidos hoy en Europa, es Alemania, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar constitucionalmente? Bueno, se van tomando todas estas constituciones, se van aprobando, hay un cambio de constitucionalismo liberal, y hay otra razón que no he dicho, que no tiene nada que ver con México, ni con Weimar, ni con Rusia. Weimar, México y Rusia son un ejemplo de la crisis del constitucionalismo liberal y del capitalismo liberal, sino tiene que ver, y el capitalismo industrializado del siglo XIX, sino tiene que ver con que ayer, yo no sé si ustedes saben, yo soy miembro del consejo editorial de una revista que se llama Memoria. Eso es trabajo altruista, que no es del todo académico, es académico político. Una revista, así se llama, Memoria, revista Memoria Crítica Militante, es una revista que tiene antecedentes en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista en México, etc. Es bastante conocida la revista, ayer la presentamos y había un profesor, casi siempre la presenta, escribimos muchos académicos, desde el cierto activismo político, escribimos allí, yo voy a sacar algo ahora sobre todo el tema electoral mexicano y así todos, y tiene muchos textos críticos, teóricos, pensamiento crítico, etc. Reseñas de libro, tiene de todo. Está libre en internet, la pueden ver, revista Memoria, deseemos, póngale. Entonces ayer en la presentación, se hizo la presentación de la revista, el último número, y un compañero que es académico, que es de la UAM creo, que por cierto mi esposo me dijo, pero lo conocen, pero no, lo invitaron, no sé, me dijeron, pero es buenísimo, es que mejor trabaja integración latinoamericana en México, no sé qué. Pero él dijo una cosa que a mí me pareció muy, muy importante, que es el elemento, Víctor Villafañe, el elemento de que el capitalismo siempre es un sistema que se mueve en crisis, en ciclos, ¿no? A ver, esto es una ley del capitalismo, esto lo dijo Marx, ¿no? Pero para que lo entendamos, aplicada al constitucionalismo. Gracias, María Los Ángeles, buenísimo, esa misma es. De hecho, hay varios escritos míos, sobre todo análisis político de México. Entonces, el capitalismo es cíclico, se mueve cíclicamente. Esa es una ley del capitalismo. Por eso el capitalismo comienza, por ejemplo, con la conquista de América, un proceso de acumulación originaria, después pasa el capitalismo industrial, y cuando pasa el capitalismo industrial, su primera gran crisis, después del capitalismo industrial que no da resultados, es en el año 29, ¿no? La crisis del capitalismo en el año 1929, que es justo el reacomodo de las dos guerras mundiales, y todo esto es producto de esa gran crisis, ¿no? También esa gran crisis nos da la medida de que hay un reacomodo del hegemón del capitalismo, del poder central, pero a la vez hay una crisis del capitalismo en sí. Y la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, que después se convierte en soviética, y Weimar es una expresión de esto también, de esa crisis del capitalismo, que en la política se refleja en el liberalismo, en el constitucionalismo liberal, en la política, en el liberalismo y en el derecho, en el constitucionalismo liberal. Por tanto, también quiero que entiendan que el constitucionalismo social y el Estado social de derecho también es una respuesta a esa crisis en el capitalismo. Es decir, si bien hay un reacomodo de las fuerzas hegemónicas globales con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si bien hay una crisis económica del capitalismo que se dio con la crisis del 29, la política y el derecho reciben dentro de ese contexto de crisis, dan una respuesta a que el capitalismo necesita en esos momentos de crisis redistribuir recursos. El capitalismo aprieta como sistema, extrae recursos mediante el sistema de explotación a los trabajadores, como lo conocemos, la clásica medida de explotación mediante el salario, el tiempo, etc. Y después tiene que reacomodarse, entra en crisis porque justamente deja de ganar. ¿Y por qué dejó de ganar? Porque produjo y no había quien consumiera. Eso fue lo que pasó en el año 29. El capitalismo produjo mucho,
produjo ¿qué? Mercancías, ¿no? Y explotaba ¿a quién? A los obreros, ¿no? Grandes fábricas, grandes producciones, la famosa producción después que se hacía en serie. No sé si recuerdan la película de Chaplin como si fuera una maquinita, ¿no? ¿Se acuerdan la película esa de Chaplin como una maquinita así? Ese tipo de producción en serie que es, se le llama el ciclo modernos. Sí, exacto, tiempos modernos, que es el ciclo fordista, ¿no? Y entonces produces mucho a costa de una gran explotación porque había mucha desigualdad y porque no había buenos salarios, no había salarios dignos, no había jornadas laborales realmente, etcétera, etcétera. Y esa producción que hizo, pues se quedó en almacenes porque ¿quién la podía consumir? ¿Quién la podía consumir? Y eso genera la primera gran crisis, ese proceso, un proceso de alta producción, con gran explotación y no consumo y no redistribución de la riqueza. Entonces llega un momento del capitalismo cuando se queda en la línea así de que gana. El capitalismo siempre tiene que ganar, el capital tiene que ir acumulando y ganar 1, 2, 3, 4, 5. En el momento en que gane 3, 3, 3, está en recesión. En el momento que baje de 3 a 2, está en crisis. Estoy poniendo un ejemplo simple, ¿no? En este sentido, el 29 fue crisis, ya no fue recesión, fue crisis. Entonces tiene que reacomodarse todo el sistema mundial capitalista. Y el reacomodo incluyó, también producto de las grandes demandas sociales, de las luchas proletarias, de las luchas sociales, etcétera, etcétera, se reacomoda el sistema hegemónico mundial. No triunfa el fascismo y el nazismo, triunfa ese capitalismo vinculado a Estados Unidos, que es otra forma de ser del capitalismo, que es ese capitalismo del consumo, ese capitalismo de la tecnología, etc. Y a partir de ahí se entiende también el sistema que tiene que redistribuir la riqueza. Entonces, el Estado social de derecho y el constitucionalismo social también es un producto de esa crisis. Eso quiero que lo entiendan, pero eso viene después de la Constitución mexicana. Como que México, Weimar y Rusia son más bien un ejemplo de lo que no estaba funcionando, y después todo el constitucionalismo social, cuando se expande y cuando se profundiza, y en México se ve muy claro, tiene mucho más que ver con el hecho de que tienes que reacomodar las fuerzas sociales. ¿Y qué es lo que da el capital como sistema base económico? Pues da derechos laborales, pone 8 horas de trabajo, pone jornada laboral, pone salarios más adecuados, pone vacaciones pagadas, asistencia social, seguridad social. Todo lo que conocemos hoy como lo laboral es muy importante para que entonces no solo tenga el capital en su propia producción mercantil quien consuma. ¿Y quiénes consumimos? Pues nosotros, los trabajadores. ¿A poco quiénes consumimos? Pues nosotros, con nuestros salarios. Entonces, al final, si ellos no tienen quien consuma, no tiene sentido, ¿sí se entiende? ¿Quién consuma las mercancías? Y eso fue lo que ocurrió hasta los años 70. A partir de los años 70 hay otra crisis del capitalismo. No una crisis igual que la del 29, pero es una crisis que demuestra que el capitalismo en su naturaleza... ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Porque voy a plantear otra cosa ahora. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora. Bueno, a ver, ahora vamos para allá, Ricardo. Vamos para allá, justamente. Ahora vamos para allá. Exacto. Esto que pone Ricardo en el chat del neoliberalismo, ahora vamos para allá. En el año 70 hay una crisis. Y esa crisis se delimita sobre todo por el cambio del patrón oro-dólar. Antes se medían todas las riquezas bancarias por el patrón del dólar, del oro, y pasa al dólar. Fíjense si Estados Unidos se vuelve hegemónico, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que en esa crisis que empieza en los 70 y que empieza y que va abarcando a todo el sistema mundial global capitalista. Acuérdense que el sistema capitalista es global, aunque haya existido la Unión Soviética, Europa del Este, Cuba, estamos insertos en un sistema que funciona globalmente. No más que en estos países funcionó. Esto ya es un debate dentro de la teoría marxista y las teorías neomarxistas,
donde lo que nosotros planteamos es que sí hubo regímenes socialistas, pero no rompieron hasta cierto punto en algún momento la lógica de la explotación capitalista, pero después tuvieron que volver a ella porque no lograron hacer la ruptura completamente. Y por eso se caen realmente los sistemas, no por otra cosa, no es un tema político, es un tema económico, un tema de base económica, ¿no? No pudieron ellos realmente, la Unión Soviética, sostener toda la economía de Europa del Este, de Cuba, porque la sostenían ellos con sus recursos, y la guerra armamentista, la Guerra Fría, todo esto, y a la vez dar derechos sociales y todo eso, y, bueno, es la hecatombe. Y por eso, incluso por eso se plantea que es parte de todo lo mismo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los años 70 empieza esta crisis y empiezan los países, algunos países, a cambiar sus políticas sociales. Todas sus políticas sociales las empiezan a cambiar. Y lo que va a pasar, finalmente, por ejemplo, el parteaguas de esa crisis, o el fin de la crisis para entrar en otro mundo que sería el capitalismo financiero y el capitalismo informatizado y neoliberal, que empieza desde los 70, pero que tiene ya un boom, es en los 90 con la caída del campo socialista realmente. La caída del campo socialista lo que nos está diciendo es que hay unos 20 años de crisis que terminan con la caída del campo socialista del propio sistema global capitalista. ¿Y a dónde estamos entrando en esos 20 años? Pues al mundo neoliberal. La propuesta del capitalismo es un capitalismo neoliberal, financiero, y por eso muy bien lo que dice Ricardo acá, que es globalizar la economía, recibir inversiones de capital extranjero, es decir, globalmente, hacer que todo el capital sea competitivo, todo en el mundo. Luego entonces, si vienen aquí a invertir a México, pues tienen que competir con las empresas mexicanas, y evidentemente en un mercado de competencia, lo que pasó fue que el mercado nacional se fue a pique, porque eran más fuertes las grandes empresas transnacionales, evidentemente. Y el atraer inversiones extranjeras implica romper las economías nacionales. Pero era porque estábamos supuestamente en crisis, y con ello supuestamente lograr un crecimiento económico, evidentemente, para salir de la crisis y de los graves problemas de pobreza, supuestamente. Pero no sé, yo en materia económica, de resultados económicos, México no estuvo mejor en el neoliberalismo que en los 70 y en los 60, para nada. Nunca en materia económica estuvo mejor con el neoliberalismo que antes. Eso es una falacia. Esto que Ricardo nos pone aquí en el chat es la esencia del neoliberalismo, y en México se vio muy claro a partir de los 90, pero los resultados económicos no fueron eso, fueron corrupción, robadero, etcétera, etcétera, desmantelamiento del Estado social, y realmente aumentó muchísimo la desigualdad y la pobreza. ¿Dónde nacieron estas teorías? Estas teorías nacieron en los años 30, en toda la famosa escuela de Chicago, de economía, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se aplicó primero? En Chile. En Chile, con el golpe de Estado de Salvador Allende y con la dictadura de Pinochet. Fue donde primero se aplicó todas las teorías neoliberales. Claro, tuvieron que, para aprobarlo, aplicarlo con la fuerza militar y desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, rápidamente les comparto la pantalla y vamos a ver, y claro, que ¿dónde se expresa esto? ¿Cómo se expresó en materia constitucional? Pues se expresó en materia constitucional en nuestra Constitución. Hubo cambios constitucionales muy vinculados al constitucionalismo liberal. Bueno, esto ya lo hemos visto, que es todo la Constitución del 17, y la Constitución Social que se aprobó en el 17, que tiene estas características. El PowerPoint se los voy a subir, se los digo para que no se angustien copiando. Si quieren, más bien vayan leyendo. Me interesa más que lo lean a que lo copien. Yo se los voy a subir. Justamente esto es lo que teníamos. El pacto social entre capital, trabajo, campo, que fue lo que ocurrió en el 17 en México. El Estado se convierte en un sujeto económico central para la producción de riqueza material y satisfacción de necesidades de las mayorías, derechos laborales, derechos agrarios,
sujetos y bienes colectivos. Esto es importante, no les comenté, en materia jurídica es muy importante que México rompe la lógica del derecho individual de libertades, propiedad y vida, única y exclusivamente del 19, que es del liberalismo, y empieza a agregar sujetos y bienes colectivos. ¿Cuáles son los sujetos y bienes colectivos? Los sindicatos, sujetos de derecho, los sindicatos en materia laboral, y los ejidos y los bienes comunales en materia agraria, ¿no? Con respecto a bienes como el trabajo y bienes como la tierra, ¿no? Esto en materia de derechos. Y el Estado como garante de los derechos, ¿no? Lo que hablé de la justicia ordinaria la vez pasada. De la justicia, la forma de poder garantizar tus... ¿Sí están viendo el PowerPoint, verdad? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Maestra. Sí. Sí se ve color azul. Okay. Sí, maestra. ¿Se ve bien o lo amplío? Está muy bien, maestra. Perfecto. ¿Ahí se ve mejor? Se ve claro, muy bien. Bueno. Sí se ve claro. Bueno, aquí yo hablo de estos sujetos colectivos y de estos bienes colectivos que ya lo comentamos la vez pasada. Bueno, ¿qué pasó? Este documento yo lo hice en el 2017, en unas conferencias que edité en Brasil sobre este tema, pero por ejemplo, México había tenido unas 700 modificaciones a 100 años de la Constitución. Ahora debe estar en unas 800, porque Peña Nieto siguió modificando. Estos fueron 2 años, un año antes que acabara Peña Nieto. De hecho fue a mediados de 2017, ¿sí? Un año antes. Y después también la Constitución ahora ha recibido bastantes modificaciones, está en bastantes procesos de modificaciones de contrarreformas neoliberales. Hay que ya analizar a partir de 2018. Yo no afirmaría que no estamos en el neoliberalismo todavía. Todavía tenemos un sistema neoliberal latente en muchos aspectos de la vida, pero lo que sí se están haciendo son contrarreformas neoliberales. Y toda esta explicación histórica que les di es para que entendamos que todo esto tiene una base económica y política, ¿no? El derecho más bien refleja toda esa base económica y política, por eso les expliqué todo lo que había pasado con lo social, el contexto histórico y cómo esto pasa a partir de la crisis de los 70 a traducirse en políticas económicas neoliberales y reflejado en las constituciones. Bueno, hay quien plantea que es normal que en 100 años tengan tantas modificaciones la Constitución, que hay que modernizar los artículos, que es normal, que la técnica legislativa, etcétera, pero yo digo, bueno, sí, es normal, pero lo que es un hecho es que evidentemente, por ejemplo, aquí miren estos datos. No, aquí no están los datos, espérense, más adelante. O aquí sí estaban los datos y no lo vi. Realmente lo que, no sé, a ver, funcional para quién, es que ahora no recuerdo. Lo que sí había pasado es que desde el año 17 hasta los años 80 no se había modificado. Estamos hablando de 60 años, ¿no? 17, 20, 60 años no se había modificado, se había modificado la mitad de la Constitución, la mitad de las 700 veces. Y la otra mitad completa se había modificado en el periodo neoliberal. Eso es lo que le quería comentar. Realmente es una falacia decir que sí, que tienes que modernizar la Constitución. No, no, no. Hay un proceso de ruptura a partir de los años, más que los 80, los 90. En ese periodo entre el 17 y los años finales de los 80, la Constitución se modificó unas 350 veces. Unas 350 veces, ocasiones. La otra mitad se modificó entre los años a partir de López Portillo, Miguel de la Madrid, hacia el periodo neoliberal, Salinas de Gortari, hacia acá. Es decir, que en 30 años posteriormente se modificó tanto como en 60. Eso es un poco lo que quiero. En 35 años se modificó tanto, en 36 años se modificó tanto, o un poco más que durante los 60 años previos. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? 65 años previos. Es muy fuerte, y es muy fuerte ¿por qué? Porque hiciste un cambio de paradigma
económico, político y constitucional también. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo que decimos aquí, bueno, yo tengo aquí puesto 40, pero realmente son 36 años de procesos de constituyente. Lo que pasa es que yo incluyo ahí a Miguel de la Madrid, un poquito antes, Miguel de la Madrid, desde 1980 hasta la actualidad, es un proceso violento de ruptura constitucional de matriz oligárquica. Eso quiere decir que nos rompieron el modelo constitucional. Hay una ruptura del modelo constitucional de matriz oligárquica desde arriba, no es democrático, no lo discutimos, no hubo un proceso constituyente, nosotros no discutimos nada. Hay una quiebra integral de la Constitución del 17 y se instala la primacía de lo privado respecto a lo público a favor de los poderes fácticos y de sustituir el bien común, por ejemplo, por las competencias, sobreponer los intereses del capital por encima de lo público y del Estado, no solo del Estado, también de lo público, el beneficio de las mayorías. Se vuelve un instrumento funcional, la Constitución, a las exigencias del libre mercado, y se realiza desde el punto de vista político un proceso de democracia mínima, procedimental, basado en la competencia entre élites partidistas, la oligarquía electiva, las élites que están en las elecciones, que impiden la politización de las decisiones, por tanto impiden la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es decir, que lo que pasó fue políticamente que nos redujeron cada vez más la participación y el marco de toma de decisiones en la política y en la economía. Todo se fue quedando en las élites, cada vez con más fuerza. Aquí en el liberalismo es justo lo que dijo Ricardo hace poco, ¿no? Hay una crisis económica, hay que sustituir las importaciones mediante recuperación de ganancias de capitales privados, no debemos repartir pobreza, debemos fortalecer los sectores económicos, hay que atraer inversiones extranjeras, lo mismo que dijo Ricardo, ¿no? Hay que reestructurar la economía, hay que aprovechar las ventajas comparativas que tenemos. Este es el lenguaje que se usa en el neoliberalismo. Hay que recibir inversión del capital extranjero para lograr crecimiento económico, salir de la crisis, insertarnos en el mercado mundial, resolver los problemas de pobreza. Lo mismo justo que dijo ahorita Ricardo, está acá. Esas son las características, el objetivo del neoliberalismo. Estamos en una crisis, hay que salir. ¿Cómo vamos a salir? Hay que globalizar, hay que dejar que hay que cambiar todas las empresas estatales que son ineficientes, todo lo público, que el sector privado del libre mercado regule todo, y que hay inversión extranjera que en el marco de esa competencia van a ver que sí vamos a crecer y vamos a lograr puestos laborales y vamos a salir de la pobreza. Por ejemplo, las ventajas comparativas de México. Esto es muy importante porque aquí fue donde hicieron los mayores cambios constitucionales. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Están juntos conmigo acá o ya se me fueron? Sí, maestra. Sí, Araceli. Sí, aquí estamos. Sí. Por ejemplo, las ventajas, la ventaja comparativa es importante porque aquí fue donde entonces se desreguló toda la Constitución. Ahí fue donde se cambió. Por eso se habla de un proceso de constituyente. ¿De constituyente qué quiere decir? Fíjense, cuando digo de constituyente, esta frase, esto es muy de derecho constitucional, esta frase, proceso de constituyente, que está aquí arriba, 40 años de procesos de constituyentes. Eso es una frase que usamos en el constitucionalismo para hablar de que realmente nos cambiaron la Constitución sin hacer una convocatoria a poderes constituyentes, asamblea constituyente, no nos avisaron. Nos los cambiaron todo en las élites. Entonces, lo que hicieron realmente fue cambiar todos los focos constitucionales. Maestra. Dime, corazón. ¿No utilizaron el artículo 71 de la Constitución para hacer valer y modificar toda la ley de la Constitución? ¿Cuál es el 71? No me ubico lo que estás diciendo. No te escucho. Cerraste el micrófono. Perdón. El 71 dice que el presidente, el Senado de la República y los legisladores son los que pueden cambiar las leyes constitucionales. No, sí, a ver. Se lo estoy buscando para leer. No es que... para leerlo tal cual. No lo hicieron de manera ilegal. Dice... No.
Escucha, no lo hicieron. Dime, a ver, léelo. El artículo 71 dice, el derecho de iniciar las leyes o decretos compete, 1, al presidente de la República, 2, a los diputados, senadores, al Congreso de la Unión, 3, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Es la iniciativa 4, legislativa. a los ciudadanos en un número... A los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Y todavía sigue. Sí, es la Pero yo me iba a yo no esto. me sé los artículos así por número. Es el artículo de iniciativa legislativa. ¿Quién tiene la iniciativa legislativa? Ok. ¿Qué estás queriendo tú decir? ¿Que lo hicieron legalmente? Sí, claro que lo hicieron legalmente. Pero, a ver, lo que quiero es que entiendan ustedes que nosotros aprobamos como pueblo de México una constitución con una asamblea constituyente, después una ruptura revolucionaria, donde se aprobaron unas instituciones políticas, jurídicas, unas ideas, el artículo 27, el 123, que fue sobre todo los logros de la Constitución del 17, ¿no? No la organización del Estado. La organización del Estado es la misma a finales del 57, el 19, y después la del 17 sigue siendo más o menos la misma organización del Estado. Acá lo que se aprobaron fueron mucho más derechos, más catálogos de derechos, todo lo que plantean los textos históricos, ¿ok? Y esto no los cambiaron. El constitucionalismo social es una cosa y el constitucionalismo neoliberal es otra. Y en ese sentido, no es que lo hicieran ilegal, ¿no? Ellos tienen la potestad de cambiarla, claro. Pero justamente, y nosotros de votar, claro, depende de quién votemos, nos va a pasar lo que nos pasó. Y ellos fueron los que, pero también votar entre comillas, en el 88 hubo fraude, Araceli, por Dios, el 88 hubo fraude, y es el parteaguas de las modificaciones de toda la Constitución neoliberal. Es decir, a ver, nosotros incluso electoralmente los mexicanos y las mexicanas no decidieron que Carlos Salinas de Gortari fuera el presidente. Lo decidieron en el sistema. Y después habría que decir que no es el caso de Zedillo, no es el caso de Fox, justamente, pero sí es el caso de Calderón, que donde hay fraude nuevamente. Que hay fraude. Yo estoy convencida de que hubo fraude en el 2006. Ya en el caso de Peña Nieto, yo creo que hubo mucha compra de votos, ¿no? En el caso de Peña Nieto del 2012 sí hubo mucha compra de votos. No metieron fraude en el sistema, en el caso de Calderón sí fue también de nuevo el sistema, de pronto así, se fue arriba, y metieron mucho ruido y muchas cosas que generaron ahí una paridad bastante ficticia, y después Peña Nieto, lo que hizo el PRI fue comprar votos. En el 2012 ya yo estaba aquí, ya después de Fox yo estaba aquí y yo he visto los procesos, y lo de Peña Nieto fue una compra de votos brutal. Todo el presupuesto lo estaba comprando la elección. Fue brutal. Entonces, a ver, sí, pero si tú eliges a un representante y sale otro y te hacen fraude, pues esto es un proceso deconstituyente. Nos están de facto cambiando cuando nosotros no elegimos a todos esos representantes, ¿no? O a casi todos. Y no a nivel presidencial, estoy hablando también de los diputados y senadores. Que al final uno vota en bloque, uno no vota por uno sí, por otro no, casi nadie. Yo lo comento para que también lo tengamos presente. Si es iniciativa legislativa, es verdad, pero lo hicieron a costa. Estamos haciendo un análisis político, económico y jurídico, no seamos formalistas. No, sí, el presidente podía presentar los decretos, claro que los puede presentar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que quieres decir? Lo que te quiero decir, porque no... Sí, maestra. Ya, vale. Bueno, ¿seguimos o quieren comentar algo más? No, maestra, seguimos. Bueno, el que quiera comentar, ahí agarre el micrófono, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las ventajas comparativas de México? Y esto es importantísimo porque aquí es donde reformaron los recursos naturales, fíjense. Pero nosotros no tenemos tecnología. México sigue sin tener del todo tecnología. Recursos naturales, tierra, recursos energéticos, aguas, recursos minerales, ¿no?
todo el tema del petróleo, todo el tema de la minería, biodiversidad, Monsanto, conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Monsanto, los transgénicos, toda la biodiversidad que tiene México. El agua, ¿dónde está la mayor reserva de agua natural una de las mayores reservas naturales, una de las mayores reservas de agua natural en el mundo? ¿Saben dónde está? En Chiapas, debajo de las comunidades zapatistas, justamente. Bueno, respecto a la tecnología, en el caso del petróleo, el país se había dedicado a la extracción de petróleo y nunca realizó procesos de derivados de refinación para su comercialización. Fíjense, esto está hecho en el 17, este PowerPoint, no crean que está hecho ahora, para que vean lo que ya se analizaba en esa época sobre todo esto. Sector turístico, 11.000 kilómetros de litoral para el desarrollo turístico. Ahí hay zonas arqueológicas, pero también hay muchísimo, sí, fuente de recursos, ¿verdad? Fuente laboral, pero todo esto se ha ido concesionando. Y lo otro que tiene México es abundante fuerza laboral y mano de obra. Población económicamente activa, un país grandísimo con mucha población joven activa, no una población envejecida. México es uno de los países que menos población envejecida tiene respecto, por ejemplo, a Cuba, que tiene la población económicamente activa de Cuba cada vez es muy mayor. Entonces, todo esto son las medidas que se tomaron y que fueron modificándose en la Constitución. Se reordenaron las prioridades del gasto público, por ejemplo, menos a la educación, menos a la salud, menos a la investigación, a la infraestructura. Yo me preguntaba antier, le pregunté a un profesor dedicado a propiedad intelectual, un investigador de la UNAM, que le dije que es amigo nuestro, y le dije, dime que no tenemos en la UNAM o en las instituciones mexicanas una institución que se le haya podido juntar toda la lana y se puede estar haciendo una vacuna en México. No puede ser que en México, siendo la economía número 13 del mundo, no pueda estar haciendo una vacuna. Justo lo hablamos el fin de semana, sin mentirles. Y yo le estaba preguntando, porque como él es especialista en propiedad industrial, propiedad intelectual, conoce perfectamente cómo funciona el Cibiogen, todas estas instituciones de CONACYT, y me dice, sí hay esta vacuna, me fue diciendo todas las instituciones, pero no tienen dinero. Entonces, justo el martes se dio la noticia de que, bueno, está la vacuna, esta que está haciendo CONACYT con una empresa privada, etc. Pero eso está en la medida del desmantelamiento que hubo en materia de infraestructura, de investigación, que Cuba, que tiene 10 veces menos presupuesto que México, pero que sí ha tenido como prioridad el gasto público en salud, tiene 5 vacunas. 3 en puerta y 2 ahí que vienen detrás. Y México no puede tener una, y la de Cuba va a salir en un mes, 2 de las de Cuba van a salir en un mes ya. Siendo un país que tiene muchos menos recursos, la verdad, no tiene recursos. Entonces, eso te da la medida de lo que significaron estos 36 años, no es menor el asunto, compañeras y compañeros. Y eso está en la Constitución mexicana. El tema es que todo eso se reflejó en la Constitución mexicana. Liberaron la banca, después vamos a ver las modificaciones, van a ver, liberaron la banca, quitaron las barreras aduanales, se eliminaron las barreras de inversión extranjera, se vendieron las empresas públicas, los monopolios estatales, se desmantelaron las empresas públicas, todas las paraestatales, excepto Pemex, que además estaba toda descuartizada ahora mismo en estos últimos tiempos. Se desreguló los mercados, es decir, se le quitaron todas las barreras a los mercados, ¿no? A los mercados extranjeros, etc. Se le quitó las barreras a la propiedad. Había muchas barreras a la propiedad ejidal, de la tierra, y todo eso, toda la función social de la propiedad se fue eliminando. Por eso se protege más la propiedad privada y se quitan esas barreras. Se flexibilizó y se abarató el costo del trabajo, es decir, se hizo las reformas laborales, todo el sistema de reorientación del sistema de ahorro nacional, eso es asistencia social. El sistema fiscal evidentemente tiene que ver con todo esto porque es el sector privado el que tiene que pagar los impuestos, y bueno, se blindó jurídicamente todas las funciones públicas que pasaron al sector privado. Fíjense, miren las reformas acá, esto es muy interesante, si tenemos tiempecito, miren. Miguel de la Madrid, del 82 al 88, miren esto. Aquí es donde está la cifra, no me acordaba dónde estaba, miren. Antes de Miguel de la Madrid, cada presidente había expedido entre 15 o 30 decretos de reforma. Recuerden que la reforma en México de la Constitución
aunque la proponga el Senado, la Cámara de Diputados, los Estados Confederados, etcétera, pasa por el proceso y al final se tiene que emitir un decreto presidencial para que sea aprobada. Es como la formalización. Por eso lo mides por ahí, por la cuestión del decreto presidencial. Cada presidente en México había hecho 15 o 30 decretos antes de 15 a 30 antes de Miguel de la Madrid. A partir de Miguel de la Madrid, miren aquí la cantidad. Aquí es donde tenía yo las cifras, que no las he encontrado. 66, el doble. Salinas, 55, más o menos, el doble. Cedillo, 77. Estoy hablando de reformas de profundidad. Fox, 31, bajó, porque ya se habían hecho las fundamentales, ¿no? Calderón, 110. 110. Y Peña Nieto hasta el 2018, no, hasta el 2016, 90. Es decir, miren la desproporción desde antes de constitucionalismo social, y eso era esto era un poco lo que quería que vieran. No me acordaba de esta ficha, pero era esta. Sí saqué yo las cuentas y era impresionante. Las reformas constitucionales y legales más relevantes de las políticas neoliberales, que tienen mucho que ver con la anterior: autonomía de la banca en el 83, descentralización municipal, fíjense, todo esto es constitucional a pulso. Autonomía de la banca, eso es economía. Descentralización municipal, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú le das al municipio el poder de decidir, eso no está mal, es bueno, es muy importante. Pero si no lo controlas, lo que va a pasar es que los municipios entra todo el proceso de corrupción, por ejemplo, y entonces se encargan de administrar los servicios públicos. Municipios, estados confederados, el agua, ¿cómo se llama esta? La redistribución de la República del Agua, la redistribución, por ejemplo, del servicio educativo. Hay una serie de servicios que están en el municipio, una serie de impuestos que ellos son los que los cobran, que se presta mucho para que los municipios tomen determinadas decisiones donde en un momento determinado los políticos en turno hacen todos sus manejos y sus enjuagues. Por favor, si alguien quiere comentar, pero si no, quiten sus audios. Denis Martínez, por favor. Entonces, no es menor el tema municipal, no es menor el tema municipal, siempre y cuando se presta a corrupciones y cosas. A mí me parece, yo sí abogaría siempre por descentralización municipal, pero hay que ver el cambio que hubo. De hecho, lo vamos a ver en clases, en la Constitución, para que vean que realmente ellos tuvieron unos cambios importantes de atribuciones que no tenían antes, que después se les dio, que se prestó mucho a corrupción, a manejo de recursos, etc. También en materia administrativa, y esto partió de la Constitución, se habilitaron todas las concesiones constitucionales. Acuérdense que en México no se transmite la propiedad privada de la tierra, etcétera, sino se hacen concesiones. Y las concesiones se hacen en lo demás, en el medio satelital, en comunicaciones, en ferrocarriles, en las tierras, en la minería, en el agua, en todos los recursos que se pueden disponer. Los famosos bienes de la nación que están en el artículo 27. Y eso se abrió. Antes eso no se podía concesionar. Eso fue lo que se abrió. Se eliminó el tema del reparto de la tierra. Se dijo que ya había sido suficiente el reparto de la tierra desde el 17. Y se eliminó la prohibición de disponibilidad de la tierra. Es decir, lo que pasó fue que estaba limitado. Eso lo vamos a ver cuando veamos el 27. Estaba limitado que los ejidos y los bienes comunales, para vender sus tierras, primero tuvieron un límite específico. Ahí sí vamos a leer un poco el manual, del tomo 1, algunos fragmentos, porque para disponer de la tierra no podían venderla, y para disponer de ella tenían que reunirse en asamblea y tomar determinados acuerdos, pero nunca venderla, y esto se quitó. Entonces ahora, por ejemplo, por eso las comunidades están enfrentadas y hay tanta enfrentamiento entre las comunidades de pueblos y campesinos, indígenas, porque un grupo quiere vender, el otro no, y se arman, y hay una empresa. ¿Y quién está detrás? Pues una empresa transnacional que quiere que le den una concesión minera. Bueno, ahora ya no se la están dando, pero o comprar unas tierras para por ejemplo, en Yucatán, en Mérida, para
para cultivar maíz transgénico, y así sucesivamente. ¿Para qué quieren las tierras? Pues para cultivar productos transgénicos, para explotar la minería, quieren que les den las concesiones de agua para explotar las aguas, para esto. A ver, ¿quién le hace falta agua a las empresas transnacionales? A ver, díganme. ¿Para qué hace falta el agua de las empresas transnacionales? Porque no es, el tema del agua no es que ellos privatizan el servicio para ponernos más caro. Bueno, hay estados que sí está privatizado, San Luis Potosí, varios. Pero ¿para qué querría una empresa La transnacional? Coca-Cola, maestra. Gracias, muy bien. Exactamente, para la refresquería. Puro refresco. El refresco, la base de refresco es el agua. ¿Se imaginan? Y la minera, por ejemplo, requiere mucha agua para hacer el proceso de la minería. Las grandes mineras, porque tienen que, el proceso de la minería... Las cerveceras tienen... Adelante, adelante, adelante. Que las cerveceras en el norte del país, en Sonora, en Mexicali y todo, les están dando más agua a las industrias cerveceras que para uso de los ciudadanos. Por eso hay movimientos también en contra de las cerveceras en el norte. Por eso, exactamente, en el norte es donde menos agua hay, en el sur hay mucha agua, en el norte no hay. Y por eso fue el movimiento en Baja California contra las cerveceras. Y dijeron que se vayan al sur, que se vayan al sur. Generas trabajo allá, allá sí hay agua, produce tu cerveza, pero no al norte, que no hay agua. Exactamente, y de hecho, no sé si vieron, hubo hasta una consulta en Baja California, mi familia es de allí, en Baja California Norte. Una consulta y la gente votó en contra de la cervecera. Y aunque el gobernador no quería y quería que la cervecera estuviera, pero se fomentó, estuvo muy bien y salió. Bueno, esto de la tierra es muy importante. Estas son las leyes fundamentales que se modificaron, la ley agraria, la ley minera, la ley de aguas nacionales. Se hizo el famoso Tratado de Libre Comercio en el 94 por Salinas de Gortari. Bueno, se firmó antes y empezó a regir en el 1 de enero del 94. Y bueno, por supuesto, participación en toda la producción de lo básico, energía eléctrica, desarrollo forestal sustentable, bioseguridad, los organismos genéticamente modificados. Todo esto se fue modificando. Esto es lo principal. ¿Y qué implicó también? Todo esto, la privatización del sector de salud, la reforma laboral, reforma energética, reforma educativa y laboral, reforma fiscal. Otras, reformas de seguridad y derechos humanos, reforma del sistema de justicia penal, propuesta de reforma en materia de seguridad pública, que esa ya se cambió. Aquí hay algunas cosas que ya se cambiaron. La contrarreforma de los derechos de los pueblos indígenas, de ese vamos a hablar cuando hablemos del artículo 2. Y la reforma de derechos humanos 2011-2012. Estas fueron las reformas fundamentales. Ahora, quiero que entiendan bien, a ver, porque después yo lo tengo puesto por años y todo. El tema aquí es que entiendan que la política neoliberal primero es apropiarse, es abrir todo el sector constitucional para poder tener acceso a todos los recursos naturales. ¿Está bien? A todos los recursos. Abrir toda la política también constitucional, jurídica, constitucional, para poder hacer flexibilización laboral. Abrir también todo el sector del gasto público para que el Estado no invierta tanto en el sector público y esto pase y todos esos recursos vayan pasando al sector privado. Todo se concesione. Acuérdate que tú cuando concesionas, por ejemplo, cuando tú flexibilizas el sector laboral y permites el outsourcing, o sea, de todo esto vamos a hablar en clase. El outsourcing es que yo tengo una gran empresa, ¿sí saben lo que es el outsourcing, no? ¿Sí lo saben? Sí, maestra. Araceli Sí. sí, pero Josefina dice que no. Ricardo dice que sí. A ver, explíquenlo ustedes. A ver, Ricardo, dinos algo. ¿Qué es? Bueno, yo en mi caso, pues yo se puede decir que trabajo mediante un outsourcing, por una laguna legal, tal vez que exista. Yo trabajo para una empresa, pero no me está pagando esa empresa. No me contrató esa empresa, me contrató otra en la cual yo gano el salario mínimo, tengo mi seguro. Nada más, para yo cobrar mi demás sueldo, tengo que presentar una factura por servicios, por honorarios, para que me tenga yo mi sueldo total.
¿Y tienes seguro? Sí, en la empresa donde gano el mínimo sí tengo esa prestación. Y qué casualidad, porque el outsourcing en sí son grandes empresas que lo que hacen es contratación de recursos humanos de diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo que trabaja Ricardo, trabaja diseño, Ricardo, ¿no? Sí. Ajá. Diseñadores o personal de limpieza, personal de seguridad, ¿no? No ven que todas esas empresas, todas esas son empresas diferentes, ¿no? Seguridad, limpieza, recursos humanos, contabilidad, todo eso, todos esos servicios que antes una empresa las tenía, lo que hace es que ya no contrata a esos trabajadores y se lo contrata a otra empresa. Esta empresa lo que hace es que entonces la relación laboral queda entre Ricardo y la empresa que es la que hace el outsourcing. Y puede ser que esta empresa nunca te dé derechos laborales, etcétera, etcétera, te dé prestaciones muy básicas, mínimas y todo eso. Y la otra es la que realmente paga tu salario en cuestión. Entonces, Ricardo, lo que hay un trasiego ahí, porque todo lo que hacen es evadir impuestos. Por eso él tiene entonces que hacer una parte, aquí me pagan mínimo y entonces el otro es por honorarios, entonces yo soy el que pago impuestos. Todo eso es lo que van haciendo para evadir impuestos y para quitar derechos laborales. Eso no se permitía antes, eso lo hicieron con el cambio del artículo 123. Eso es lo que se llama flexibilización laboral. Y no sé si vieron que justo ahora se están dando contrarreformas, a lo mejor no todos los radicales que queremos, pero justo está muy claro la contrarreforma hacia dónde va. Dime, María Los Ángeles. Que también se ha dado este fenómeno en el gobierno. O sea, yo trabajo para, o sea, todos los arqueólogos en México somos servidores públicos. Sin embargo, bueno, llevo 16 años y he pasado por diferentes tipos de contrataciones que lo que buscan es eliminar lo más posible el compromiso de la institución en línea en particular con los, pues sí, una formalidad del contrato, porque tú puedes estar continuamente, mes tras mes, año tras año, participando en proyectos de investigación o salvamentos o gestiones. Sin embargo, hay diferentes formas de contratación en el instituto, en las que por un lado puede haber contratos de 3 meses en los que está estipulado que no tiene seguridad social ni derecho de antigüedad, o outsourcing entre instituciones. A mí me tocó estar 6 años en un contrato en el que nosotros trabajábamos para el INAH, pero nos contrataba INAOE, que es el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, para proyectos de CFE, y entonces era un convenio que sí generaba, nos reconocía los salarios y las prestaciones de empleados federales, pero no en el instituto. Entonces, el instituto, aunque tengas muchos años trabajando para él, pues nunca generas una antigüedad o derechos laborales. Exacto. Que puedan, o los últimos años, con Felipe Calderón y Peña Nieto, se empezó a integrar lo que el compañero menciona de los honorarios. Entonces, baja mucho lo que recibes de tu sueldo y además tienes que separar lo que son de impuestos. Entonces se vuelve como súper insostenible pues vivir de la arqueología o sostenerte nada más con un trabajo. Y ahora, en este nuevo año, ni siquiera son... ¿Qué instituto estás diciendo? ¿Qué instituto dices? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ah, el INAH, claro. Que además, con la pandemia y con el pretexto de la necesidad de tener más dinero en el sector salud, recortan el 75% del presupuesto. Entonces ahora, con las protestas que ha habido por el capítulo 3000, que es lo de honorarios, nos hacen firmar un formato de 3 meses, pero igual, o sea, los mínimos compromisos que pueda haber. Entonces, a nivel gobierno también se han generado muchas formas de debilitar o de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Eso está buenísimo. Ahí está Brenda comentándonos lo del INE, que es lo mismo.
Pues yo llevo más años en la UNAM que los que llevo en la UACM. La UACM sí tengo mi plaza, pero en la UNAM nos contratan semestralmente. Es lo mismo. Igual que en el INE, ahí lo que dice Brenda, que la contratan anualmente para no generar prestaciones. Lo mismo es la UNAM, es el tema de los profesores de asignatura. Yo he sido siempre profesora de asignatura en la UNAM, no me interesa, ahora no me interesa nada, para nada tener otro estatus, porque yo tengo ya mi plaza en la universidad, en la UACM, y estoy muy feliz acá, pero sí tiene mucho que ver. Todo esto lo generaron estas políticas. Y es tremendo, porque hay muchos resquicios. Eso que dijo María de los Ángeles es gravísimo, porque es el Estado mismo haciendo outsourcing, es lo peor. Ahora acaba de haber una contrarreforma, se acaba de aprobar ayer, de hecho. Vamos a ver, eso se tiene que aprobar todo, que hacer vigente y empezar toda la política esta. Pero hay que ver también cómo quedó, porque a partir de 2018 se están haciendo contrarreformas energética, laboral, salud, educación, ya todo eso se hizo. Estas no, pero todas las primeras 4 se hicieron. Y ya se hicieron contrarreformas. Por ejemplo, separaron las concesiones mineras, pero no se ha cambiado la ley minera. Estas no se han cambiado las leyes. El Telecam pasó al Temec, y ahí ahí es el único que a mí me encantaría que no existiera, pero es imposible después de 30 años que México cambie esa lógica. Pero todas estas leyes no se han cambiado del todo, tendría que revisar, pero estoy casi segura que no, excepto energía eléctrica. Todo lo demás no se ha cambiado, y lo que se han es parado las concesiones. La ley de agua sí se va a aprobar como derecho humano y sí se va a cambiar mucho. Pero se los digo porque si algo hay que estar atento en este sexenio es a las contrarreformas. Y el tema de México es lo interesantísimo, y voy a ir cerrando un poquito la clase, pero me faltan temas, pero no importa porque los vamos a ir trabajando. El próximo lunes, aunque no hayamos terminado, no importa, seguimos trabajándolo para que lo vean. El tema de México es interesantísimo porque México, como tiene tanta tradición constitucional, por eso los debates, estos institucionales, electoral, no sé qué, por esa discusión institucional que se generó desde el siglo XIX. Por eso se da tanto debate hoy. Y hay que estar atentos a lo que está pasando, atentas. ¿No? Esta clase es una clase de aprendizaje del uso de la Constitución y darte cuenta que vas a usar la Constitución para también saber cuál es el debate político, porque pasa por ahí. De hecho, yo voy a hacer en la revista esta que hablamos, que María de los Ángeles la puso ahí en el chat, yo ahora voy a hacer un texto, siempre hago textos, hice un texto sobre la consulta cuando empezó este gobierno de los pueblos indígenas, hice un texto sobre, ¿qué más? Hice varios, de hecho, pero todo lo que escribo es de política mexicana, de México, ahí en esta revista no escribo nada de Cuba, yo trabajo Cuba también. Y ahora voy a hacer un texto sobre el tema electoral. Entonces, lo pueden revisar, pueden revisar todos, cuestionando un poco todo lo que está pasando. Hice uno de Cuba, sí, con la pandemia, ahora me acordé. Y ahora voy a hacer un tema, y del lawfare, este tema de la industria de la ley de reforma eléctrica, porque acuérdense que todas las leyes, todo lo que es la Constitución la tienes que conocer, y después vienen las leyes generales, en jerarquía. Entonces, todo esto te da un panorama no solo político, económico del país, y te hace estar por lo menos mucho más preparado, no para la política, sino para también ser un buen abogado y saber qué es lo que está establecido y cómo tú puedes usarla. Yo sé que después les gusta mucho civil, penal, etcétera, pero bueno, el constitucional es la base de todo, ¿no? De todo el sistema. Perdón, ¿no? Maestra. Sí, dime, corazón. Oiga, ahí va un tip. Algunas empresas contratan a los trabajadores, o sea, hay trabajadores que trabajan mediante contratos, pero no sé si usted tenga conocimiento al respecto de que si usted firma un contrato por más de 30 días, en automático debe de generar una base. Yo le digo porque donde yo trabajaba, cuando yo inicié, daban contratos de 28 días y aunque necesitaban a la gente, alguna ocasión a mí me hicieron un contrato por 35 días, pero me fueron a buscar casi de inmediato cuando ya lo había firmado, porque dijeron que
Le digo, pero ya está el contrato, sí, pero es que no se lo podemos dar así. Me lo dio alguien que no sabía. Y ya después anduve indagando y me dijeron que en esa empresa, si yo firmaba un contrato de más de 30 días, en automático daban la base. Ahora, sobre el caso de Ricardo, ahí lo están perjudicando porque a la hora de que él tenga una pensión, va a ser una pensión mínima. Entonces, No, en este caso, él en podría... el caso de María Los Ángeles, no tiene pensión. En el caso de... Vayan pasando lista, por favor. En el caso de Brenda, que lo puso en el chat, no tiene pensión. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros tenemos de profesora de asignatura, mi esposo no tiene pensión, por ejemplo. No tienen... Es gravísimo, no tienes asistencia social, no tienes pensión. Si tú te enfermas, por ejemplo, como profesor de asignatura y no vas a dar clases, tú puedes presentar, si hay un contrato y si te respalda la ley, la asistencia social por enfermedad, etcétera, etcétera. Pero tú no estás generando nada para el retiro. El tema es la jubilación acá. Entonces, a ver, lo que quiero, vamos a seguir, ya son las 6:59, Josefina. Vamos a seguir el lunes, porque quiero darles la otra parte del constitucionalismo neoliberal. Justamente, si bien pasó todo esto, y está interesante porque ahora tendríamos que ver todo lo que se ha ido modificando, porque no es solo saber la Constitución, también tienen que saber, como les decía, las leyes generales o nacionales, depende de si es general o nacional, y vamos a ver cómo hay contrarreformas que pueden estar en las leyes y pueden estar en la Constitución también, y de ahí en estos 2 años y a ver en estos 6 años cuántas contrarreformas se logran y hasta qué punto, hasta qué nivel también, porque no se va a poder reformar todo ni con la profundidad necesaria por la correlación de fuerzas políticas. Entonces, lo que yo creo es que debemos estar bien preparados en esto, además de todo el funcionamiento, porque ustedes van a ser juristas y pueden perfectamente y van a usar la Constitución. Por eso se habla del uso vinculante, de que nosotros usamos ¿se acuerdan el concepto que hablamos en la primera unidad de que la Constitución, en la lectura de Carla Huerta, de Carla Huerta, sí, que la Constitución la usamos para argumentar en nuestras demandas? Y esto que acaba de decir Josefina son resquicios que hay, pero ahora hay nueva legislación, Josefina. Ya hay una contrarreforma laboral, ya hay una contrarreforma contra el outsourcing. Entonces hay que ir ubicando las contrarreformas y no se ha reformado la Constitución. Se deja la Constitución abierta, pero se contrarreforman las leyes especiales, generales, nacionales. Y entonces ahí vamos a ir ubicando evidentemente qué se va. Y lo otro es mover la inercia burocrática, ¿no? Que ese es otro gran problema. Pero si nosotros somos juristas y conocemos muy bien esa legislación, no solo lo que está, sino lo que viene, sino lo que se está transformando, podemos perfectamente usarla en nuestras demandas. Y en la medida también que se ganen demandas laborales, que se ganen demandas, que se vayan cambiando en el Poder Judicial determinados criterios por demandas, esto también puede tomar otras tonalidades, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Bueno, ya nos vemos el lunes, seguimos con esto y les voy a hablar de la otra parte de los cambios, que fue la parte de los derechos humanos, ¿está bien? Para que veamos la dualidad de ese constitucionalismo neoliberal y también garantista y de derechos humanos. Y ya cerramos ahora sí. ¿Está bien? Pero bueno, vayan leyendo el primer artículo, ¿no? Sobre la reforma del 2011, de todas maneras. ¿Está bien? Y tienen un texto por leer, el texto de Juan José Carrillo sobre reformas neoliberales. Todo esto del PowerPoint está sacado de ese texto, de otros más, pero bueno, ese texto como base, ahí lo tienen. ¿Vale? Bueno, un abrazo, ya se acabó. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Maestra. Pasen lista. Gracias, a ustedes. gracias.